Academia Credo, para la reforma de toda la vida y la cultura. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente bienvenidos a otro podcast de Academia Credo. Estamos ahora emocionados de iniciar una nueva miniserie. Otro subtema ahí del tema grandote que hemos estado tratando ya a lo largo de este podcast. Pensando con claridad en este mundo torcido es nuestro tema general de esta serie, y hoy vamos a estar empezando con una nueva miniserie denominada Cosmovisiones en Conflicto. Eso Excelente. Es lo que vamos a estar hablando hoy. Ahora, antes de iniciar, queremos agradecer hoy a nuestro primer patrocinador. Estuardo Cáceres se llama él, y él tiene una empresa que se llama Promo Digital, en donde hace todo tipo de material promocional, ¿verdad? Y nos ha patrocinado estas excelentes tazas de Academia Credo. Aquí ustedes las pueden ver. Y agradecemos a Estuardo Cáceres y su empresa Promo Digital. Dios te bendiga, Estuardo, que es es pastor también, y fue alumno del Instituto Bíblico que yo tengo el privilegio de dirigir. Actualmente está continuando con sus estudios teológicos, gracias a Dios, y es un fiel oyente del podcast de Academia Credo. Buenísimo. Así que, gracias, Estuardo. Saludos, gracias. Bueno, sí, gracias, Eddie, por la introducción. Vamos a iniciar este subtema sobre las cosmovisiones en conflicto. Tenemos aquí un bosquejo y queremos de una vez anticipar que la metodología ahorita, o la forma en la que vamos a desarrollar esto, va a ser un tanto más técnica. Vamos a ir directamente al tema, no tanto vamos a ir por cuestiones exegéticas. Creemos que hemos avanzado bastante en eso, sino que ahora vamos a ir a una segunda parte de cómo pensar con claridad en un mundo torcido. Lo hemos hecho desde el texto. Ahora lo que se deriva del texto es lo que vamos a empezar a exponer, ¿sí? Para empezar, tenemos que entender que la metodología presuposicional finalmente nos va a obligar a contraponer toda una cosmovisión en contra de otra cosmovisión. Realmente es la fe cristiana en contra de todas las demás cosmovisiones que son falsas, ¿no? Que no se sostienen por sí mismas, que no tienen elementos fundamentales epistemológicos, ni metafísicos, y mucho menos éticos. Entonces es realmente, cuando hablamos de una apologética presuposicional, no debatimos evidencias, no debatimos este concepto por aquí, un concepto por allá. No, lo que tampoco compartimos un terreno supuestamente neutral con los enemigos de la fe, sino que establecemos una cosmovisión independiente, diferente, que no tiene nada que ver con otra cosmovisión. Y esta es una lucha de cosmovisiones. A lo que llegamos es al conflicto entre cosmovisiones, es decir, un sistema amplio de pensamiento que abarca todos estos elementos acerca de la realidad, de la ética, de la teoría del conocimiento, etc., se contrapone a otra cosmovisión. A eso es a lo que llegamos. Los creyentes en Cristo deben aprender a pensar así, en términos de cosmovisión. Cierto escritor decía que tristemente muchos creyentes no saben articular los elementos básicos de su cosmovisión, aún cuando de esto dependiera su propia vida, dice él. Debemos darnos cuenta que varios de los elementos de nuestra cosmovisión, y básicamente todos los elementos que componen nuestra cosmovisión, están en conflicto con otras cosmovisiones. Últimamente vemos eso en redes sociales. Por ejemplo, yo estaba viendo una entrevista, ¿no?, que hace este famoso Ben Shapiro. Es una entrevista que le hace a John MacArthur, o le ha hecho entrevista a otros personajes protestantes. Él es judío, ¿no?
Y él habla de cierto terreno que tenemos en común, él prefiere enfocarse en aquellas cosas en las que estamos de acuerdo, los protestantes o los cristianos y los judíos, ¿eh? Y no enfocarse tanto en las diferencias. No sé qué. Y yo entiendo la actitud de Ben Shapiro y en algún momento la aplaudo en el sentido de no querer generar controversia, sino que realmente un diálogo sano y constructivo. Entiendo eso y yo creo que debemos perseguirlo, pero no es realmente cierto su argumento. Es decir, nuestras convicciones son distintas, son totalmente distintas. No, pero ellos tienen el Antiguo Testamento, sí, pero no tienen el Nuevo, entonces no tienen la resolución del Antiguo Testamento. Él no cree en Jesús, no cree en el Mesías. Él hasta en una entrevista dijo: yo podría ser el Mesías. Nada, estoy bromeando. O sea, ellos todavía lo están esperando, ¿no? Entonces, es una cosmovisión distinta. Y esta es la forma en la que debemos llegar a pensar. Como creyente tenemos una cosmovisión y esta está en conflicto con otras cosmovisiones. Claro, a mí me gustaría hacer el ejercicio porque obviamente si vamos a tratar de temas un poquito más técnicos, yo estoy seguro que hay varias gente que nos oye que obviamente entiende los términos. Probablemente algunos de ustedes haga el ejercicio, si no entiende cierto término, de ir y buscarlo. Algunos que somos así, no entendí esto, voy y busco qué significa o para tener idea de las concepciones de lo que se está hablando. Pero para no irnos a tanta discusión, ¿me podrías decir básicamente o en pocas palabras o en términos o en lenguaje un poquito más sencillo qué es una cosmovisión para aquellas personas que probablemente estén viendo este podcast y solo oye el término, pero no ubican la palabra la dinámica de cosmovisión? La palabra de cosmovisión es una palabra compuesta. Digamos que lo que se traduce al español, ¿verdad? Son dos términos: cosmo y visión. Es la forma de ver el cosmos, o la forma de ver el mundo, o la forma de ver el universo, digamos. Ahora, en términos más sencillos, una cosmovisión es la forma en la que interpretamos la realidad. ¿Sí? Es la forma en la que interpretamos nuestro entorno y los elementos que componen esa cosmovisión en armonía, trabajando bien engranados, nos permiten interpretar la realidad. A eso es a lo que nos estamos enfrentando. Sí, esto tiene que ver, una vez, entendamos que estos son conceptos, ideas, que de alguna u otra manera, sí o sí, van a funcionar y van a determinar nuestro actuar. Sí, definitivamente. Esa es una cuestión que tiene que quedar clara. Alguien podría decir, yo no tengo cosmovisión. Bien, todos tenemos una cosmovisión. Sí. Todos tenemos una manera de interpretar la realidad, que esto obviamente va a determinar cómo conducimos nuestra vida. Exacto. En todos los términos. Por eso es muy importante. Ninguno de los que estamos acá, o ninguno de los que está oyendo, o ningún ser humano sobre la existencia humana, valga la redundancia, no puede decir que no tiene una cosmovisión. Sí. Una cosmovisión puede ser muy pobre, puede ser muy escasa, sin mayor explicación, o puede ser una cosmovisión un tanto más técnica y llena de elementos y cuestiones más detalladas y que no necesariamente es verdadera, pero se compone o se formula a través de la exposición o del lenguaje, ¿no? Y de alguien decir, yo quiero explicar mi cosmovisión, consiste en esto, y puede ser tan detallada o puede ser muy simple y pobre, ¿no? Sí, solo a eso. Esta cosmovisión de alguna u otra manera va a responder al por qué creemos lo que creemos. Exacto. Y por qué hacemos lo que hacemos. Exacto. Eso es muy importante. Definitivamente. Una cosmovisión finalmente va a ser el compromiso que tengamos más fundamental en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo el esfuerzo de lo que somos, no solo para interpretar la realidad, sino para vivir consistentemente en esa realidad que supuestamente estamos exponiendo. Entonces, eso es una cosmovisión, todos la tenemos. En nuestro caso, estamos defendiendo una cosmovisión bíblico cristiana, ¿no? Y algunos apellidos que podríamos agregarle. En nuestro caso, nos consideramos cristianos reformados, ¿verdad?
confesionales en algún punto, nos agregamos a Westminster y vamos por esa vía, ¿no? Dentro de nuestra cosmovisión bíblico-cristiana reformada, tenemos algunos puntos distintivos. Y uno de esos puntos distintivos es nuestra metodología apologética, que es lo que hemos intentado tal vez exponer como presuposicionalismo. Sí. ¿Sí? Ok, entonces entendamos que esta es una cosmovisión bíblico-cristiana porque somos cristianos evangélicos. Y vamos a tratar de eso, de cómo es que nuestra cosmovisión surge del texto. Por Claro. eso es que decimos bíblico-cristiana. Claro. Entonces, hay otras maneras de interpretar la vida, por supuesto. Hay una cosmovisión maya, supongamos. Sí. Es una manera de interpretar la vida, cómo se originó la vida, dar respuesta a esas cuestiones. La cosmovisión El maya. Popol Vuh es considerado un génesis, una especie de génesis también, ¿no? Sí, entonces hay una cosmovisión maya, una cosmovisión cristiana, hay una cosmovisión atea. Sí, humanista. Humanista, hay otro tipo de cosmovisiones, podríamos decir. Los musulmanes tienen Claro. una cosmovisión, Ajá. los hindúes, o sea, todas estas religiones finalmente producen una cosmovisión, ¿verdad? Claro, porque responden a eso, que de la Exacto. vida, el origen de la vida. Entonces todos tenemos una respuesta a eso. Entonces todos tenemos una cosmovisión. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Bueno, a partir de nuestra cosmovisión bíblico-cristiana, tal vez aquellos que nos escuchen no... Bueno, sí, yo soy bíblico, también soy cristiano, pero tal vez no soy reformado, ¿no? Tal vez soy wesleyano, tal vez soy, qué sé yo, de otra corriente protestante, soy... está bien. Y dentro de las cosmovisiones reformadas hay distintivos luteranos, presbiterianos, bautistas, etcétera, ¿no? Pero eso ya es cuestión de denominaciones y detalles más litúrgicos y de interpretación bíblica, etcétera. Pero acá nos vamos a enfocar, digamos que generalmente un cristiano que cree en la Biblia como la palabra inerrante e infalible de Dios, y cree y asume que Dios existe, que es el Dios trino revelado en la Escritura, pues todas estas denominaciones que compartimos esos elementos ortodoxos básicos y digamos, iguales, pues obviamente vamos a defender esos asuntos y vamos a rechazar otras cosmovisiones e ideas que se oponen a nuestra cosmovisión bíblico-cristiana. Vamos a hablar de algunos términos. El primero de ellos es el pluralismo. Disculpen. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Básicamente vamos a hablar de cómo rechazar el pluralismo. En esta época está muy de moda tener una idea de Dios, ¿sí? No tanto la certeza del Dios trino revelado en la Escritura, sino esta mala tendencia de tener un Dios genérico, una idea general de Dios que esté finalmente abierta a la interpretación de X o Y teólogo, pensador, filósofo o grupo de personas. Esta tendencia es una idea, muchas veces, algunas veces es la idea aristotélica del primer motor, ¿sí? Al que nadie lo mueve, pero que mueve todo lo demás. También la otra idea de que Dios es parte de todos, que encontramos a Dios en pequeñas cantidades, en todo lo que nos rodea. Panteísmo, ¿no? Es una especie de panteísmo y que lo encontramos en la naturaleza, etc. Es un tanto popular aquella idea de que Dios está incluso en los escritos de los pensadores que no han sido creyentes, ¿no? Aquellos que se oponen a Dios, incluso ahí está Dios. Entonces, como que lo encontramos en todos lados, ¿no? A esto debemos responder con una debemos responder no con una vaga idea general de Dios, sino apuntando y describiendo al Dios certero y perfecto de la Biblia. De otra manera, lo que tendríamos es un ídolo. Porque Dios se revela de una manera específica en la Escritura, ¿sí? Y hasta el momento, la mejor forma que tenemos de descripción son los credos ecuménicos de la Iglesia en Occidente. Hacemos referencia constantemente a ellos, ¿no? El credo de los apóstoles, el credo de Nicea, Niceno Constantinopolitano, el credo de Atanasio, la definición de Calcedonia, todo esto, ¿no? Ahí se describe o se formula con un lenguaje ajeno o posterior a los escritos bíblicos el Dios en el que creemos, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Todopoderoso, etcétera, ¿no? Y debemos apelar a eso. Cuando nosotros rechazamos otra cosmovisión, lo hacemos sobre la base no de una idea vaga y general de Dios, sino sobre la descripción
perfecta y acertada de la Biblia acerca de Dios. La Biblia describe a Dios y por lo tanto este es el Dios al que debemos proclamar y conocer. Sí, es precisamente lo que acabas de mencionar ahorita de último, es lo que yo quería recalcar. El tema es la descripción de ese Dios en el que nosotros creemos, la hace Él mismo. No es una descripción, no es una idea nuestra a la que a nosotros se nos haya ocurrido cómo describir a Dios. No construimos la idea de Dios. Exacto, entonces ya lo hemos repetido en otros podcasts anteriores por ahí, de alguna u otra manera lo hemos dicho, este Dios que se revela en la Escritura, se revela en sus propios términos, ¿no? Él es el que decide, describe y maneja la dinámica de cómo Él es, cómo se manifiesta, cómo se da a conocer. Y no es una idea que surja de nosotros. Por eso es que estás diciendo que no debemos de responder a estas cuestiones de una manera vaga, ni de una manera simplemente general. Debemos ser estrictamente bíblicos para responder a esta cuestión. ¿Y qué es lo que hemos tratado de martillar en todos estos podcasts que hemos tenido? Pensar bíblicamente, tener un argumento bíblico para responder acerca de la idea de Dios. Si no, solamente estamos haciendo un ídolo de nuestra propia invención. Y si estamos haciendo un ídolo, estamos transgrediendo el primer mandamiento, y probablemente muchos más, y hemos de llevar juicio. Entonces, a la hora de ser apologética, esto es importante. Esto es importante porque debido a que la idea está el pluralismo, debe generar esa supuesta tolerancia a cualquier idea. Todas las ideas tienen su validez, debemos considerarlas. Esa es la idea del pluralismo. Hay apologistas que están en ciertos debates y terminan diciendo, mira, es que yo no estoy hablando del Dios de la Biblia, estoy hablando de un Dios en términos generales, que todos los seres humanos tenemos esa idea de Dios. En nuestro podcast ustedes no van a encontrar esto. De hecho, nos vamos a oponer ferozmente a esa idea, sino que vamos a defender lo que la Biblia dice acerca del Dios creador. El pluralismo se opone a una certeza, a una claridad de lo que la Biblia dice acerca de Dios. Sí, quiero mencionar que este tema, obviamente, aquí se va a ir poniendo duro. Intenso y duro. ¿Por qué? Porque seguro que va a haber roces por ahí con ideas, ¿no? ¿A qué nos referimos? Vamos a ser enfáticos en lo que acabas de mencionar. La idea de Dios es esa idea bíblica de Dios. Exacto. ¿Sí? Seguro que sí van a encontrar una diferencia en nuestra argumentación cuando decimos, o cuando alguien dice, mira, el Dios de los musulmanes es el mismo Dios, el Dios de los católicos es el mismo Dios. Y nosotros vamos a ser enfáticos en decir, no es el mismo Dios. De alguna u otra manera vamos a encontrar cierta oposición seguro por ahí, con gente que no, hombre, es que ustedes lo que están tratando de armar es un conflicto, una división con estas ideas, es el mismo Dios, es el de todos, Por eso estamos aquí argumentando que la cosmovisión es muy importante. La cosmovisión maya es totalmente diferente, la cosmovisión musulmana es totalmente diferente. De hecho, entre nuestra interpretación de catolicismo y protestantismo, reformado, como lo queramos llamar, es diferente. Sí, o sea, la manera de interpretar esto es muy diferente. Entonces, por eso es que nosotros vamos a encontrar acá que no estamos hablando del mismo Dios. De alguna u otra manera no nos podemos llamar hermanos. No podemos decirle a ciertos musulmanes que son nuestros hermanos. No. ¿Por qué? Vamos a irlo desarrollando porque vamos a ser estrictos en entender que existe un Dios. Uno. Esa es una premisa. Uno, el único Dios verdadero. Los demás son invención de hombres, son ídolos y que la Biblia describe que son ídolos para la propia destrucción de sus creadores. Sí, dos cosas, tal vez dos ejemplos. Uno es un ejemplo en redes sociales, ¿no? Que es común porque todos lo ven en alguna medida, todos los que están inmersos en redes sociales. Existe una imagen, ¿no? Que alguien hizo, no sé quién la habrá hecho, pero aparece Jesús abrazando a Buda y abrazando a otra deidad, ¿verdad? Y hay un montón de deidades atrás y sale Jesús abrazando y dice,
y haciendo esta señal, ¿no? De, está bien, hombre, finalmente hay muchos caminos para llegar a Dios. No creemos, esa es la idea, esa es una gráfica del pluralismo. Pluralismo, Es una exactamente. gráfica del pluralismo que nosotros rechazamos frontalmente porque creemos que el Dios de la Biblia es un Dios celoso, que no comparte su gloria con nadie. Entonces cuando se nos acusa y dicen, es que ustedes son muy dogmáticos y religiosos, etc. Realmente solo esperamos ser fieles mensajeros de lo que el texto dice, que expone que Dios no comparte su gloria con nadie. No hay otro como yo, dice Dios. Claro. Y lo que yo he determinado, eso haré. Claro. Mi voluntad se hará. El otro ejemplo, aquí en Guatemala tristemente sucedió, ya no se hizo tan famoso, pero estuvimos involucrados en alguna medida nosotros como organización también para oponernos a esto. Surgió en el gobierno pasado de Alejandro Yamatei, aquí en Guatemala, una supuesta mesa multirreligiosa, ¿sí? En donde habían representantes de todas las religiones que hay en Guatemala, ¿verdad? Y se iban a turnar probablemente quién era el presidente de esa mesa cada cierto tiempo y que era un asunto ad honorem. Pues yo sí me opuse frontalmente a eso, tuve un par de, ni siquiera conversaciones porque no se pudo, pero ya chats, ¿verdad? Vía WhatsApp escrito, en donde sí dejé saber mi postura, diciendo que algo como eso nunca debió haber sucedido. La argumentación muchas veces es, no hombre, es que los cristianos no debemos ser tan cerrados, esos espacios se abren y debemos aprovecharlos para influenciar, para esto y lo otro. Y todos esos motivos suenan nobles y buenos, pero finalmente es participar de un pluralismo que la Biblia nos prohíbe, ¿no? El pluralismo se opone a esta exclusividad, nunca va a aceptar a un Dios único y exclusivo con una ley y una salvación específicas. El pluralismo desea reconocer que todas las religiones tienen el mismo valor y todas tienen, aunque sea parte de la verdad. Esto es imposible. Claro. Esto es imposible. Definamos. Pluralismo entonces es aquella idea de que todos los caminos, todas las vías, todas las formas llegan en última instancia a Dios. Esa es la idea general de pluralismo, obviamente a la que nosotros nos oponemos claramente porque precisamente lo que estás mencionando, hay una exclusividad en el único Dios verdadero revelado en las Escrituras, ¿no? El pluralismo lanza la acusación de que es pura arrogancia el que una religión reclame poseer la verdad. A esto debemos responder con dos cosas. Primero, toda religión va a reclamar de una manera u otra el poseer la verdad, porque toda religión por naturaleza posee eso, una creencia y un reclamo acerca de la verdad. Claro. Y segundo, si ninguna religión puede proclamar ni reclamar el poseer la verdad, entonces no puede existir un estándar para la verdad, no puede existir un estándar para la ética, y en ese caso, en ese escenario, la acusación de arrogancia se cae, Sí. porque no hay un estándar para la ética. Claro. Entonces, de esas dos maneras podríamos responder al pluralismo, ¿no? Sí. Sí, aquí es donde vamos a entrar en conflicto, donde alguien sí nos puede acusar, es que qué arrogantes parecen ustedes, como que solo ustedes tienen la verdad. Y es la acusación que se ha hecho siempre, ¿no? Hermanos en la fe, como cristianos, nosotros debemos de tener claro que el asunto de la verdad no es un asunto que dependa de nosotros. Exacto. Eso ya está clarísimo. Ninguno de nosotros va a reclamar esa autoría de la verdad. Exacto. ¿No? Nosotros no somos autores de verdad, no tenemos la verdad. Nosotros estamos en la verdad. ¿Quién es? Cristo Jesús. Ya la Biblia enfáticamente dice, yo soy, no hay nadie más. Cuando Cristo Jesús hace esa autodescripción es, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otra manera, hermanos. Y el verso termina, no hay otra manera para llegar al Padre. Es únicamente por Él. Aquí vemos una exclusividad y vemos a lo largo del texto bíblico el reclamo de Dios acerca de esa exclusividad en cuanto a la deidad. ¿Por qué vemos nosotros en la Escritura
tanto conflicto con el pueblo de Israel que muchas veces desobedeció a este primer mandamiento, segundo mandamiento, donde si hacían imágenes, buscaban otras maneras. Dios es celoso y solo Él es el único Dios verdadero que merece nuestra alabanza, nuestra oración, la gloria y la honra, porque es el único Dios verdadero. Entonces, desde ese punto de vista hay una exclusividad para la deidad y ese es ese Dios revelado en la Escritura. Exacto. Sí. Cuando hacemos estos reclamos, no los hacemos, como bien dice Eddie, basados en lo que nosotros somos, decimos o pensamos o lo que podemos hacer. Realmente nosotros apelamos y nos movemos a partir de el Dios en el que creemos. Entonces, no defendemos en el sentido de que Él necesite nuestra defensa, sino que respondemos cuando se nos pregunta qué dice el cristianismo acerca de la verdad. El cristianismo dice acerca de la verdad que la verdad es una persona, y esa persona es Jesucristo. Entonces ustedes poseen la verdad. Nosotros como personas individuales no, ni siquiera como conglomerado o conjunto cristiano, sino que todos aquellos que creemos en Cristo ponemos nuestra fe en Él y apelamos a Él y proclamamos que Él es la verdad, claro, no nosotros. Sí, yo quisiera eso también aclarar para aquellos que puedan decir por ahí, sí, el ejercicio pluralista o las dinámicas que se intentan hacer ahora son con el objetivo de no conflicto, de vivir bien, de estar en paz, en nuestras que cada quien viva lo que quiere. Claro, nosotros hermanos estamos haciendo un llamado a ir a ejercer violencia sobre otras personas que no creen en Cristo o que no tienen la misma cosmovisión que nosotros. Por supuesto, nosotros los cristianos evangélicos no nos levantamos todos los días con el afán de ir a agredir al vecino que tiene otra cosmovisión. O sea, jamás haríamos eso. No vamos a hacer eso. Y eso es obviamente en contraposición de lo que predicamos, ¿no? Así mismo. Entonces, para aquel que quisiera argumentar que no, los esfuerzos que se hacen hoy gubernamentales para que vivamos armoniosamente las diferentes cosmovisiones, nuestras diferentes religiones, de verdad, cuando decís que esto no debió haber sucedido, lo de esta mesa multirreligiosa, es porque definitivamente, los cristianos de verdad no tenemos conflicto con nadie, o sea, no nos levantamos el día para ir de verdad, hacerle mal a nuestro prójimo, porque si no estaríamos siendo contraproducentes. Nosotros no tendríamos la necesidad de sentarnos a hacer una mesa multirreligiosa para vivir bien y en paz en nuestras colonias o porque ese es nuestro llamado general. Incluso en medio de la escena histórica de la iglesia, la iglesia ha tenido que aprender a vivir en medio de estos mundos hostiles al evangelio. Sí, y pluralistas, como por ejemplo la iglesia naciente del primer siglo, que vivía en medio del sincretismo, ¿no? Claro. Que era una multiplicidad enorme de dioses y se puede vivir, podemos los creyentes ser consistentes con nuestra fe en medio de eso. Claro. En medio de esta escena histórica de la iglesia, ¿no? Alguien podría reclamar, no, sí, pero en tal época ustedes sí obligaron a la gente, ustedes hicieron... Debemos de tener claramente ahí que hay una dinámica para entender eso, que se debe hacer otra vez a la luz de la Escritura. Una cosa es lo que la iglesia haya hecho y otra cosa es lo que la Biblia enseña y demanda. Claro, sí. Porque sí, reconocemos que no en estos 2000 años de historia la iglesia no siempre ha estado apegada al texto. Claro, aquí podría haber un reclamo claro, por lo menos es el que yo hago. Sí, es que mira, viene el reclamo sobre tal personaje que decía que era cristiano y en nombre del cristianismo provocó todas estas cuestiones, ¿no? Aquí el reclamo que nosotros deberíamos hacer, bueno, saber si realmente era cristiano, ¿no? Exacto. Realmente él lo estaba haciendo en nombre de Cristo. Que una persona haga algo en nombre de Cristo no lo acredita a esa persona como cristiano como tal, ¿no? Bueno, podríamos argumentar un montón de cosas. Aquí debemos recordar que a lo largo de toda esta historia, en medio de la semilla que es aquellos verdaderos cristianos, hay cizaña. Exacto. Gente que en medio de todo eso parece cristiana y ha dado malos frutos. Y bueno, es un argumento que podríamos ir desarrollando cada vez más, pero solo para que tengan la idea de que
esta idea de la mesa multirreligiosa, este El pluralismo que se da, no es una cuestión que veamos en la Escritura. El reclamo a la exclusividad de la deidad es únicamente de Dios, como ya lo hemos repetido. Hagamos un ejemplo y pongamos en jaque al pluralista, ¿sí? Yo creo que con esto nos vamos a quedar, que ya se nos fue bastante el tiempo. Digamos que un pluralista, aquel que se declara así, ¿no? Y que cree que todas las ideas tienen que tener valor, el mismo valor, y hay que respetarlas y tolerarlas. Digamos que un pluralista, alguien que su religión es pluralismo, necesita un trasplante de corazón y se encuentra con 4 cardiólogos diferentes, con 4 diagnósticos y recomendaciones distintas, ¿no? Y no solo eso, las recomendaciones y los diagnósticos de los doctores que ha visitado se contradicen entre sí. ¿Ah? El pluralista debiese considerar cada diagnóstico, si es consistente, el pluralista debiese considerar cada diagnóstico y cada recomendación como válida, aunque éstas se contradigan entre sí. Podemos asegurarles que cuando las implicaciones de una cosmovisión llegan a estos niveles, los que defienden estas cosmovisiones no están dispuestos a vivir con esas implicaciones. Exacto. Y es por eso que ese es nuestro ejercicio presuposicional. Y este es la gran contribución de Greg Bunsen a esta metodología, es empujar a estas cosmovisiones a vivir consistentemente con lo que predican. Claro. ¿Sí? Y cuando un pluralista llega a estos niveles, generalmente abandona su pluralismo. ¿Por qué? Porque no está dispuesto a vivirlo hasta las últimas consecuencias. La gran mayoría de personas prefieren vivir en contradicción, ¿sí? Con lo que se supone que predican, incluso cuando ni siquiera están dispuestos a poner en práctica las implicaciones de su cosmovisión. Esto es el pluralismo. Cuando lo empujamos a sus implicaciones más extremas, si lo quieren ver, ¿está dispuesto a vivir y a sostener ese pluralismo? No están dispuestos. Sí, yo recuerdo las palabras de Francis Schaeffer, ¿no? En la serie de cómo debemos vivir. Entonces él pone básicamente un ejercicio histórico de cómo las sociedades se han ido desarrollando y cada sociedad ha puesto sus bases éticas, morales, civiles para desarrollarse, ¿no? Pero dice Francis Schaeffer, cuando una sociedad empieza a presionar sobre sus bases, estas se quiebran y lo hemos visto a lo largo de la historia, la sociedad romana, la sociedad griega, y de ahí para adelante, ¿no? Vemos cómo es básicamente lo que estás diciendo. Cuando una sociedad llega a los límites de presión de lo que ellos mismos proclaman, es inconsistente, no se va a sostener sus propias bases, porque llega al límite de sus presiones de vida y es ahí donde ya no están dispuestos a ser consistentes con lo que predican, ¿no? Entonces prefieren vivir en contradicción que llevar las implicaciones de su cosmovisión a las últimas consecuencias. Claro. Ahora, esto es distinto en el cristianismo. Claro, a eso te iba a mencionar, porque vean las implicaciones del cristianismo. Aquel cristiano verdadero está dispuesto a llegar a las últimas consecuencias. Exacto. Siendo consistente con su fe. Y eso es un testimonio fiel a lo largo de la historia. Claro. Entonces viene la cosmovisión cristiana en el primer siglo y dice, César no es Señor, César no es Dios, Jesús es Dios, Jesús es Señor. Bueno, entonces te vamos a asesinar brutalmente y te vamos a torturar. Hubo cristianos falsos, apóstatas, que no estuvieron dispuestos a vivir con las implicaciones de su cosmovisión. Pero por la gracia y la misericordia de Dios existe un testimonio fiel de una gran cantidad de hombres y mujeres valientes que estuvieron dispuestos a llevar las implicaciones de su cosmovisión bíblico-cristiana hasta las últimas consecuencias, incluso si eso significaba perder la vida brutalmente, y así fue. Sí, eso lo vemos a lo largo de la historia de la iglesia, y no solo ahí, lo vemos en la narrativa del Antiguo Testamento también. Con los profetas mismos y muchos otros personajes. Claro, entonces veamos que tratemos de hacer un análisis histórico
de las diferentes cosmovisiones, ¿quién ha estado dispuesto a llevar sus cosmovisiones hasta esas consecuencias? Sí. Ninguna. Sí, entonces esto, qué bonito es, digamos, para los creyentes encontrar las falencias en el pluralismo y decir esto no lo debemos sostener. Eso es una cosa, pero al mismo tiempo esto puede ser algo muy práctico. Estamos dispuestos a vivir las últimas consecuencias de nuestra cosmovisión bíblico-cristiana hoy, y eso es un reto y un desafío que a todos nuestros oyentes esperamos les quede y que la respuesta sea positiva, ¿no? Así es. Entonces, creo que nos vamos a quedar ahí porque ya Claro, se mire, nos pasó bastante el se tiempo. nos fue el tiempo. Esto da para platicar muchísimo. Vamos a seguir el siguiente podcast hablando específicamente del naturalismo. Vamos a desarrollar. No se lo pierdan. Va a estar muy bueno. Nos quedamos en con el pluralismo. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario, por favor, déjelo ahí. Háganoslo saber y vamos a tratar de contestar y comentar para ustedes. Que Dios les bendiga. Nos Hasta vemos. el próximo. Suscríbete y comparte. Reformemos juntos toda la vida y la cultura.